día de hoy se el homenaje a las víctimas. Daniel Ayala, adelante. A este lugar, Así es, Pablo. Está comenzando el acto de los familiares de las víctimas del tragedia de Once, donde murieron 51 personas, más de 700 heridos, 4 años y medio de aquel fatídico accidente ocurrido el 22 de febrero. En estos momentos, familiares de las víctimas están hablando, está usando la palabra María Luján Rey. Van a leer un documento y escuchamos lo que están compartiendo en este momento. Las sentencias condenando a los responsables han seguido el camino que los códigos prevén. Las apelaciones contra algunos sobreseimientos en algunos casos y pidiendo mayores condenas en otros ya han sido elevadas para el análisis en los distintos estamentos judiciales. Pero los meses que han pasado de febrero a hoy nos llevan a hacer una serie de reflexiones que queremos compartir con ustedes. El contexto no es el mismo por muchas cuestiones. A nadie se le escapa que en los últimos 6 meses la endémica corrupción del gobierno kirchnerista ha mostrado muchas de sus caras. En 2012 había mostrado la más cruda de todas ellas, que es la muerte, representada en cada una de nuestras historias personales. Pero en estos meses ha mostrado otras facetas, distintos modos, pero siempre bajo una matriz delictual que está siendo debidamente investigada. Cuentas bancarias que indignan, cajas de seguridad con contenidos inexplicables, bolsos que nos dejan atónitos. Son insultos a toda la sociedad argentina y a la ética pública. Ellos se multiplican y los apellidos se repiten. En el medio, asqueados de tantos hechos oscuros enquistados en el poder político, estamos los ciudadanos. Observamos cómo la justicia avanza, tratando de echar luz sobre un pasado reciente que no puede ni debe quedar sin encontrar las respuestas que la sociedad merece, se haya estado de acuerdo o no con quienes decidieron los destinos de este país hasta diciembre. Entre los nuevos expedientes que se van acumulando contra los ex jerarcas del Poder Ejecutivo pasado, resaltan los que llevan 2 apellidos que nos han destruido la vida y para los cuales no hubo, no hay ni habrá olvido, perdón ni reconciliación. Kirchner y Devido. Desde 2012 hemos hecho público un reclamo imprescindible y necesario. Gran parte de la sociedad nos acompañó y decir que nuestra lucha marcó un camino es hacer honor a una verdad irrefutable. No fue fácil enfrentar a un gobierno que poco tiempo antes de la tragedia había ganado las elecciones con una cantidad de votos prácticamente inédita en la historia argentina. Y esos apellidos que hoy llenan expedientes fueron señalados desde el primer momento por este colectivo que nunca le tuvo miedo a nada, aun cuando parecían intocables. Los micrófonos reprodujeron lo que nunca nos dio miedo decir, que desde el poder se había sostenido, amparado y cubierto a los responsables políticos y empresariales del desastre. Nos repusimos a todos los golpes, a las dudas lógicas hacia la justicia y al descreimiento social. Miramos de frente y sin miedo a quienes nos acusaban de golpistas y desestabilizadores, hasta que los hicimos bajar la mirada. Hoy es mucho más fácil decir a viva voz los apellidos que ensuciaron la gestión pública, pero en aquel momento no lo era, y sin embargo alzamos la voz. Lo hicimos en ese momento cuando convertimos el dolor en valentía y mutamos el abandono del Estado en el coraje que nos daba nuestro objetivo, con el acompañamiento social como sostén irreemplazable. Y también lo hacemos ahora, cuando el diputado Julio Devido, uno de los más oscuros ministros desde el regreso de la democracia, está a punto de enfrentar el juicio oral y público por la muerte de 52 inocentes. Esto tampoco fue magia, sino producto del enorme trabajo que realizaron los abogados que nos representaron en el recinto. A la vez que lograron un fallo histórico y fundacional para una nueva Argentina, consiguieron que se acumulara la suficiente cantidad de prueba para que el proceso contra el exministro avanzara. Los testimonios dados por propios y ajenos permitieron que la investigación acelerara sus pasos y que una vez señalado por el Tribunal Oral Federal número 2,
la instrucción a cargo del juez Bonadío procesara al exfuncionario. Hoy, Julio De Vido se encamina inexorablemente a un juicio oral y público, en el que no dudamos será condenado por las 52 vidas perdidas. Junto a él, seguramente esté sentado Gustavo Simeonov, el ex encargado de la renegociación de los contratos que el Estado tenía con uno de los más funestos conglomerados económicos de los que se tenga memoria, el Grupo Cirigliano. De Vido, Simeonov, Schiavi, el hoy detenido Jaime, hicieron de la obra pública el medio para llenarse los bolsillos a cualquier costo. Para ello, también sostuvieron la complicidad necesaria de toda la estructura gerencial armada por los ciriglianos para robarle al Estado. Por eso, vimos con estupor e indignación que el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, hubiese nombrado como funcionario suyo a Víctor Heinecke, quien, como ex directivo de TVA, tenía la función de la evaluación de proyectos. Fue un nombramiento que ofendió a este grupo y que fue denunciado públicamente, aun cuando ese hecho no haya tenido la repercusión pública que se merecía. Una vez más, nos pusimos a la cabeza de un reclamo que tuvo como objetivo mantener limpio de nombres sucios a la estructura del Estado. Producto de esa denuncia, hoy Heinecke fue desplazado de ese lugar. Y la actitud que tomamos reafirma una vez más que no somos ni oficialistas ni opositores, que somos un conjunto que defiende sus valores, porque atrás nuestro siempre está la verdad. Valoramos la decisión que se tomó con Heinecke desde el Ministerio, aun cuando jamás vayamos a entender cómo fue que llegó a un puesto de relevancia en este gobierno. Pero haber escuchado la denuncia de este grupo sostiene lo señalado desde las autoridades de transporte respecto del diálogo necesario de los distintos sectores para mejorar el área. Así como reconocemos lo sucedido, volvemos a pedir al ministro Dietrich que escuche a los trabajadores ferroviarios, que la mesa de negociaciones nunca se cierre, que se respeten sus derechos y que se oigan sus reclamos y denuncias. Nunca olvidaremos que fueron ellos, señor ministro, los que alertaron sobre lo que sucedía antes de la masacre y no fueron escuchados. Los errores del pasado no deben repetirse y la egolatría acá, esa que los hizo creerse dueños y señores de la verdad, fue la que nos llevó al desastre. Por eso, volvemos a abogar por un diálogo sincero y sin resquemores entre trabajadores y el Estado, que no existan las persecuciones ni los preconceptos, ni las sanciones sin sustentos o que no estén basadas en pruebas concretas. Que no haya cuestiones ideológicas, de por medio cuando se trate de cuidar al usuario. Por otro lado, pedimos a quienes desempeñan las tareas operativas diarias en el manejo de los trenes que nunca dejen de capacitarse y que afronten su tarea con la responsabilidad que significa trasladar cientos de miles de vidas todos los días. También que las peticiones a las autoridades amparadas en la Constitución no impliquen afectar el traslado diario de quienes usan el tren como medio de locomoción. No se trata de estar de acuerdo siempre y en todo. Se trata de encontrar soluciones para que el transporte ferroviario mejore día a día. Los incidentes en las vías se siguen repitiendo y prenden luces de alarma en todos nosotros. Cada vez que los medios de comunicación replican las noticias sobre accidentes en la línea Sarmiento, nos vuelve a la memoria el peor de los pasados y toma nuestro presente por asalto. Ningún accidente es menor, no importa si hay heridos o no, porque son avisos de que las cosas no están bien. Sea por errores humanos o por fallas en la estructura, todo debe ser investigado a fondo.
las alertas deben ser escuchadas y las responsabilidades del caso deben ser asumidas. El futuro se construye entre todos los participantes. Por eso hacemos este llamamiento al diálogo una vez más. No queremos volver a llorar lágrimas innecesarias, y eso depende de todos, pero centralmente de quienes tienen como obligación garantizar una estructura segura desde el Estado y de aquellos que diariamente se deben a una tarea que está dentro de las más importantes de la sociedad, como es la de los encargados del transporte de pasajeros. Hace unos días se anunció el impulso a las obras de soterramiento en toda la línea Sarmiento. Aquello anunciado hasta el hartazgo por un gobierno que hizo de la mentira y de la administración fraudulenta una manera de hacer política en el transporte, hoy parece tomar impulso con el nuevo gobierno. Deseamos que de una buena vez la obra pública sea eso, obra, que se haga, que sea una realidad concreta y pública para que todos los que usamos el tren, para el ciudadano común, que se realice con toda transparencia y que no sea un medio para el enriquecimiento ilícito de funcionarios corruptos o de sus amigos empresarios igualmente corruptos. Estaremos atentos a que los plazos anunciados se cumplan y que en la concreción de la obra no haya otra cosa que cuentas claras y eficiencia. Estamos dando un voto de confianza a las autoridades, pero así como sucedió con Heineken, no nos va a temblar la voz para denunciar cualquier tipo de irregularidad que se presente y que esté debidamente probada.